Bueno, como habíamos visto en las clases pasadas, estuvimos viendo sobre estructura atómica, después profundizamos sobre tabla periódica, los elementos, los diferentes tipos de elementos que existen, si son metales, no metales, gases nobles y metaloides, y sus características. Lo que vamos a empezar a ver esta semana va a ser sobre los diferentes tipos de enlace que pueden formar los elementos. De acuerdo de qué tipo de elemento estamos hablando, se van a formar diferentes enlaces. Y hay 3 diferentes enlaces. A lo mejor ya algunos ya los vieron en segundo año, así que los vamos a repasar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver la parte teórica, la explicación de estos tipos de enlaces, y la semana que viene vamos a hacer la parte de ejercitación, la parte práctica. Con respecto a por qué se unen los átomos, lo primero, por qué no están siempre solos, sino que van formando compuestos uniéndose con átomos de otro elemento. Yo les había explicado la semana pasada en la tabla que en el último nivel de electrones los elementos tenían diferente cantidad. Los metales tenían poca cantidad de electrones, 1, 2, 3 o 4. Los no metales tenían muchos, 5, 6, 7. Y los gases nobles todos tenían 8, que eso era lo que le daba la alta estabilidad, que no reaccionaban con nadie y siempre estaban solos. ¿Por qué se unen los átomos? Porque tanto los metales como los no metales, al no tener 8 electrones en su última capa, lo que quieren es poder llegar a esa estabilidad que tienen los gases nobles, o sea, a llegar a 8 electrones. Por lo tanto, se van a unir con otros átomos para poder lograr esa estabilidad. ¿Cómo? A través de los electrones. Si vamos a pensar en eso, vamos a pensar que los metales, para unirse, van a tender a perder los electrones, o sea, dárselo a otro átomo, y los no metales, como tienen varios electrones, van a tender a recibir electrones de otros átomos para poder llegar a esa estabilidad. Les dije que hay 3 tipos de enlaces, vamos a ir viendo uno por uno. Yo en la tarea que les voy a dejar este cuadro que armé, que están los 3 tipos de enlace y las explicaciones que hoy voy a ver acá para que puedan realizar los ejercicios. Les voy a mandar una foto de este cuadro. El primero que vamos a ver es el enlace metálico. Como su nombre lo indica, va a estar siempre entre 2 metales. 2 o más metales intervienen en este tipo de enlace. Ahora, ¿cómo es este tipo de enlace? Si yo dije que los metales van a tener siempre tendencia a perder los electrones para unirse con otro, si yo quiero unir dos átomos de 2 metales y los 2 tienen tendencia a perder electrones, ¿cómo se van a unir? Bueno, eso lo estudiaron, hicieron una representación que se llama nube de electrones. O mar también de electrones lo podemos encontrar. ¿Qué es esto? Para explicar cómo se unen los metales, ¿qué dijeron los científicos? Que todos los átomos de metales van a tener tendencia a perder, como ya sabemos, y si pierden van a formar todos cationes. O sea, lo que yo estoy representando serían todos átomos de metales que pierden sus electrones del último nivel y quedan cargados positivamente. Pero, ¿dónde van esos electrones? No van hacia el átomo siguiente o al átomo de abajo, sino que van a ir todo alrededor de esos átomos cargados positivamente y se van a estar moviendo como si fuera una nube o mar de electrones. Fíjense que la representación y explicación de este tipo de enlace sería que los átomos de metales pierden los electrones y quedan formando cationes. Y esos electrones se van a ir alrededor de todos los átomos moviéndose, o sea que no es que un electrón es de cada átomo, sino que están moviéndose, formando una nube o mar de electrones. Esta explicación de cómo es el enlace metálico
le sirvió para poder aclarar, porque si nosotros vemos cualquier tipo de metal, si yo estoy hablando de un cable que va a tener cobre en su interior, que es un metal, o sea, sus átomos van a tener este tipo de enlace, que todos los átomos pierden sus electrones y se forma esta nube. ¿Por qué es muy importante esta explicación? Porque a través de esto podemos explicar que los metales son buenos conductores de electricidad. ¿Por qué son buenos conductores de electricidad? Porque en ellos fíjense que se hace una diferenciación de carga, queda carga positiva y negativa. Eso hace que puedan ser transmisores de la electricidad y del calor. Otra característica muy importante de los compuestos que están formados por este tipo de enlace va a ser que son brillosos, que son duros, que pueden ser maleables y dúctiles. Fíjense que todas las que les estoy diciendo coinciden con las propiedades de los metales. ¿Por qué? Porque todos los metales van a tener, cuando se unen, este tipo de enlace. Ahora vamos a seguir con el siguiente tipo de enlace. El próximo tipo de enlace es el enlace iónico. ¿Quiénes intervienen en este enlace? Siempre va a ser entre un metal más un no metal. El otro eran siempre dos metales, ahora es un metal y un no metal. Y acá voy a explicar con una representación cómo sería este tipo de enlace. Porque recuerden que yo les dije que los metales tenían tendencia a perder electrones y los no metales tenían tendencia a ganar electrones. Vamos a recordarlo. Tendencia a ceder electrones y esto tiene tendencia a ganar electrones. Si analizamos estas dos tendencias, podemos suponer que este enlace es, fíjense, una transferencia de electrones del metal al no metal. Y vamos a hacer una representación. Voy a elegir de la tabla un metal, por ejemplo el litio, y un no metal, por ejemplo voy a elegir al cloro. Voy a representar sus átomos. El litio, si lo buscan en la tabla, tiene un número atómico de 3, o sea que tendría 3 protones en su núcleo. Lo voy a representar solamente así con un +3, para no tener que hacer todos los protones. Y tiene 3 electrones. Si miran en el cuadradito, tiene 2 en el primer nivel y un electrón en el otro nivel. Estamos representando al litio. Dije que voy a representar al cloro. Si buscamos, el cloro tiene número atómico de 17, o sea que voy a tener que hacer un núcleo con 17 cargas. Y los electrones están divididos en 3 niveles. En el primero hay 2. En el segundo hay 8. Y en el tercero hay 7. Este sería el cloro. Como bien dijimos antes, ¿qué va a pasar acá? El metal le va a transferir electrones al no metal. ¿Qué electrones le va a transferir? Siempre los que están en la última capa. En este caso el litio tiene un solo electrón en la última capa, que fíjense que se lo va a transferir al cloro. Si prestamos atención, yo ya he dicho que el cloro tenía en su último nivel 7. Al recibir este electrón del litio, fíjense que logra la estabilidad de un gas noble y llega a 8. Vamos a representarlo como quedaría. Vuelvo a dibujar al litio +3 y me quedaría solamente con 2 electrones. Pero presten atención, si perdí un electrón, este átomo ahora tiene carga, va a tener una carga positiva. ¿Por qué? Porque tiene +3 cargas positivas en el núcleo
y solamente 2 cargas negativas de los electrones. Entonces esto es un catión, litio positivo. ¿Por qué uno solo? Porque tiene una sola carga. Y si ahora tengo que dibujar al cloro, más 17, no voy a dibujar los electrones de la primera y la segunda capa, así me entra, sino que voy a dibujar los 7 de la última capa que ya tenía, más el electrón que recibió del litio. Como les dije, podemos ver que ahora llega a tener 8 electrones. Si contamos en total, los que tenían la primera y segunda capa, o nivel, más los 8 de la tercera capa, va a llegar a tener 18 electrones. O sea que va a tener una carga negativa, porque en el núcleo tiene carga 17. Por lo tanto, acá se forma un anión, el cloro con carga negativa. Y ese es el tipo de enlace iónico. ¿Qué va a pasar siempre? Va a haber una transferencia de electrones del metal al no metal. Al ocurrir eso, siempre el metal me va a quedar cargado positivo y el no metal me va a quedar cargado negativo. Un ejemplo común de un enlace iónico es, por ejemplo, la sal de mesa. La sal de mesa es cloruro de sodio. Si lo recuerdan, o sea que es un átomo de sodio que se une con un átomo de cloro. Fíjense que si lo buscamos al sodio en la tabla, está acá y es un metal, y el cloro, como ya lo hicimos en el ejemplo, es un no metal. O sea que si miramos metal y no metal, estamos hablando que es un enlace iónico, que va a haber una transferencia de electrones. Y siempre el metal me queda cargado positivo y el no metal me queda cargado negativo. Voy a borrar un poco esto y explicar las características de este tipo de enlace. Para ver las características del enlace iónico, de los compuestos que están formados por enlace iónico, una primera muy importante es que son sólidos a temperatura ambiente. Por ejemplo, lo podemos ver en el caso de la sal. Otra cosa, que tienen altos puntos de fusión y ebullición. Quiere decir eso, que yo necesito altas temperaturas para poder que este sólido pase a estado líquido y luego a estado gaseoso. La más importante que vamos a utilizar siempre es que todos los compuestos que tienen enlace iónico se disuelven en agua. Eso está claro cuando ponemos a lo mejor agua a hervir para hacer fideo y le agregamos sal, la sal se disuelve. Pero ¿qué pasa cuando estos compuestos iónicos se disuelven en agua? Al disolverse en agua se van a separar sus átomos, o sea, se van a ir por un lado los cationes litio en este caso y por el otro lado los aniones cloro. ¿Qué es lo que me genera eso? Que dentro de esa solución, o sea, dentro de ese líquido del agua, con la sal, o acá, por ejemplo, este compuesto que se llama cloruro de litio, me van a generar cargas positivas y negativas, porque voy a tener los litios separados de los cloros, que tienen carga positiva y negativa. Eso es muy importante para decir que cuando se disuelven en agua, son buenos conductores de la electricidad. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo tengo la sal, por ejemplo, sólida, sin agregarle agua, esa sal no va a conducir la electricidad. Yo le puedo poner un conductímetro. ¿Qué es un conductímetro? A lo mejor es un circuito que puedo ponerle un LED, una pila y dejar 2 cables abiertos. Si yo toco la sal, no me va a conducir la electricidad, no me va a encender la lamparita. Pero ¿qué pasa? Si yo esa sal la coloco en agua y le pongo el conductímetro, vamos a ver que la luz se enciende, que conduce la electricidad.
¿Por qué? Porque las cargas positivas y negativas se separan. Esto es muy común cuando nosotros, por ejemplo, si vamos a la playa, al mar, siempre cuando hay tormenta eléctrica, ¿qué nos hacen? Nos hacen salir a todos del mar. ¿Por qué? Porque el agua del mar tiene alto contenido de sal, entonces es muy buena conductora de electricidad. Cualquier rayo que pueda caer en el mar nos va a conducir la electricidad y nos puede electrocutar a nosotros. Por eso es muy importante poder salir del agua cuando se acerca una tormenta eléctrica. Sólido a temperatura ambiente, dije, altos puntos de fusión y ebullición, y estas no se las deben olvidar. Se disuelven en agua y solo en agua son conductores de la electricidad. Si están en estado sólido, no conducen la electricidad. Lo que vamos a ver ahora es el último tipo de enlace, que se llama enlace covalente. El último tipo de enlace, como les dije, es el enlace covalente. Fíjense que el enlace metálico es entre dos metales, el enlace iónico es entre metal y no metal. El enlace covalente va a ser entre dos no metales. Y ahora quiero que pensemos. Habíamos dicho que los no metales tenían tendencia a recibir electrones. Si yo quiero unir dos no metales y ambos tienen tendencia a recibir, ¿cómo va a ser este tipo de enlace? ¿Qué va a pasar acá? Porque no puede uno cederle al otro, porque los dos quieren ganar electrones para llegar a 8. Entonces, ¿qué hay acá? Hay compartición de electrones. ¿Qué quiere decir? Que no es que un átomo le ceda al otro, sino que ambos comparten los electrones para poder llegar a la estabilidad de 8 electrones. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a elegir al hidrógeno y al cloro. El hidrógeno está acá, pero recuerden que era la excepción, que era un no metal, por más que esté del lado del metal. Y al cloro, que ya lo venimos trabajando. El hidrógeno tiene un número atómico de 1, o sea que tiene un protón, y solamente un electrón. Si voy a dibujar el cloro, dijimos que tenía 17 protones, y distribuidos los electrones, 2 en la primera capa, 8 en la segunda, y 7 en la última capa. Como ya dije, se van a compartir los electrones. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Perdón que no les puse el nombre. Este es el hidrógeno y este es el cloro. ¿Qué va a pasar? Se van a acercar estos dos átomos tanto como puedan hasta que estos electrones se aproximen, se unan. Entonces, ¿qué pasa? El hidrógeno le va a compartir este electrón al cloro y este electrón del cloro se lo va a compartir al hidrógeno. ¿Para qué? Para que ambos lleguen a la estabilidad. El cloro, fíjense que tenía 7, compartiendo este electrón del hidrógeno, va a llegar a 8. Pero si prestan atención, el hidrógeno, por más que el cloro le comparta este electrón, no llega a 8. ¿Por qué no llega a 8? Porque el hidrógeno, para ser estable, no necesita 8, sino 2, como la excepción del gas noble que habíamos visto, que es el helio. Al tener poquitos protones en su núcleo, fíjense que el hidrógeno tiene 1 y el helio tiene 2, no son estables con 8 electrones en su última capa, sino son estables solamente con 2. Por eso el hidrógeno, al compartir este electrón del cloro, o sea, vamos a simbolizarlo así con una rayita, al compartir estos electrones, llega a tener 2 electrones y llega a su estabilidad. ¿Esto cómo lo podríamos representar? Bien unidos. Lo vuelvo a dibujar. El hidrógeno con su electrón y el cloro no voy a dibujar los electrones de acá, si no me interesa que dibujemos los últimos. Bien unido con ese electrón que comparte y los otros para poder llegar a la estabilidad.
forme el enlace covalente. Esta comparte electrones. Bueno. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un concepto que vamos a aplicar en este tipo de enlace que se llama electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para poder atraer los electrones. Si recordamos lo que habíamos visto, los no metales, podemos decir que van a tener mayor capacidad de atraer electrones. ¿Por qué? Porque tienen muchos electrones en su último nivel. Entonces, se va a decir que tienen mayor electronegatividad. Electronegatividad es una escala, son valores que Pauling determinó para saber y medir qué elemento puede atraer más fácil electrones que otro. Esa escala de electronegatividad tiene valores, que la tenemos acá en la tabla. Dice, están todos los elementos ordenados en orden alfabético y dice electronegatividad y dice justo de Pauling. ¿Por qué? Porque fue el quien hizo esta escala. Y están todos valores que van desde el 0 hasta el elemento que es más electronegativo, que es el flúor, que van 3. A medida que aumenta, quiere decir que tienen mayor electronegatividad, por lo tanto, mayor capacidad para atraer electrones. ¿Por qué les explico esto? Porque dentro del enlace covalente vamos a tener dos tipos de enlaces covalentes. El enlace covalente polar y el enlace covalente apolar. Ahora lo vamos a dibujar bien. Bueno, como les había explicado, les escribí acá lo que es electronegatividad, que es la capacidad de un átomo de atraer electrones. Pauling, para esta electronegatividad, determinó la escala, que va de 0 a 3, y cuanto mayor es el valor, mayor es la capacidad de atraer los electrones. Si miramos la tabla, aparte de ir de 0 a 3, hay algunos elementos que tienen rayita directamente. ¿Por qué no tienen un valor de electronegatividad? Porque justo esos elementos son los gases nobles. Y como dijimos, los gases nobles son estables, no reaccionan, entonces no tienen esa capacidad de atraer electrones de otro átomo. ¿Para qué nos sirve la electronegatividad? Para poder determinar, como les dije, qué tipo de enlace covalente estamos hablando cuando se nos presenta cualquier compuesto, cualquier sustancia. Si yo les doy un ejemplo, el que veníamos trabajando, que era entre hidrógeno y cloro, el primer paso que tengo que hacer es buscar en la tabla donde yo les dije la electronegatividad de ambos elementos. La electronegatividad del hidrógeno, si la buscan, es 2,1 y la electronegatividad del cloro es 3. ¿Qué tengo que hacer con esos valores? Hacer la resta, o sea, del mayor menos el menor. Y esto me da 0,9. Con ese número voy a comparar, y fíjense que yo acá ya les escribí, se va a denominar covalente apolar cuando esta diferencia de electronegatividad sea menor a 0,5. Y cuando la diferencia de electronegatividad esté entre 0,5 y 1,7, el enlace va a ser covalente polar. En este caso, de nuestro ejemplo, del hidrógeno con el cloro, nos dio 0,9, por lo tanto estamos hablando de un enlace polar. Pero ahora bien, ¿qué explicación? ¿Qué es la diferencia entre un apolar y un polar? El apolar, ¿qué va a pasar? Me va a dar una electronegatividad menor a 0,5. ¿Qué me quiere decir eso? Que entonces los átomos tienen más o menos la misma capacidad de atraer los electrones, porque el valor cuando yo resto sus electronegatividades es muy pequeño. Entonces, los electrones que se comparten van a estar en el medio de los dos átomos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos átomos con electronegatividades muy similares, que la diferencia me da 0,5, cuando se aproximen los dos átomos para hacer el enlace covalente, los electrones que comparten van a estar a la misma distancia de los dos átomos, o sea, van a estar justo en el medio de los dos átomos. Pero ¿qué va a pasar en el covalente polar? Hay uno que tiene mayor capacidad de atraer los electrones que el otro. Por ejemplo, en este caso dijimos que el cloro, fíjense que tiene una electronegatividad de 3,
va a tener mucho más fuerza para atraer esos electrones que el hidrógeno, que tiene 2,1. Por lo tanto, si yo tengo que dibujar, supongamos que este sea el hidrógeno y este sea el cloro, los electrones que comparten van a estar mucho más cerca del átomo con mayor electronegatividad. O sea que los átomos se van a mover y se van a desplazar más cerca del átomo con mayor electronegatividad. ¿Eso qué me genera? Que los electrones, si yo los tengo que dibujar, estén acá mucho más concentrados que en la parte del elemento con menor electronegatividad. Van a estar los electrones más cerca del cloro. Si están más cerca del cloro, voy acá a generar como una carga mayor negativa y acá me va a quedar una carga positiva. ¿Por qué? Porque se le están yendo los electrones, se le están acercando al otro átomo. Entonces se dice que se forman polos. En este un polo positivo y en este un polo negativo. ¿Por qué? Porque acá van más cerca los electrones que de este lado. Entonces este lado me queda con más carga positiva. No llega a ser un enlace iónico. ¿Por qué? Porque los electrones no es que se desprenden completamente del hidrógeno y se van al cloro, sino que se aproximan más al cloro, pero siguen unidos al hidrógeno. Por eso solamente se dice que hay una formación de polos. Acá polo positivo, acá polo negativo, pero no llegan a formarse un catión y un anión, como es en el caso del enlace iónico. Ahora vamos a ver rápidamente las propiedades de ambos tipos de enlace covalente. Todos estamos hablando, tanto sea covalente polar o covalente apolar, generalmente pueden estar en cualquiera de los tres estados de agregación. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Pero, a diferencia del enlace iónico, estos tienen bajos puntos de fusión y ebullición. ¿Qué quiere decir? Que sube un poco la temperatura y es muy probable que si estaba en estado sólido, ya se me va a convertir en estado líquido y posteriormente estado gaseoso. Y otra diferencia que tienen con los enlaces iónicos es que si se disuelve en agua no conducen la electricidad. Pero ojo, no el covalente polar y el covalente apolar y el covalente polar, los dos no se van a disolver en agua. Solamente se va a disolver en agua el covalente polar. ¿Por qué se disuelve en agua el covalente polar? Por esto. Porque tiene una formación de cargas. No llegan a ser cationes y aniones, pero tienen carga positiva y negativa. Esto hace que aquellos enlaces, aquellos compuestos que tengan enlace covalente polar puedan disolverse en agua. En cambio, los que tienen enlace covalente apolar, que nunca van a tener carga porque los electrones van a estar en el medio. Yo fíjense que se los dibujé así. Si a este lo tendría que dibujar, ¿cómo están los electrones? A diferencia de acá, que están bien distribuidos hacia el átomo con mayor electronegatividad, en este caso, los electrones estarían bien en el medio. No se irían para un lado o para el otro, sino que estarían bien en el medio y no se formaría esa densidad de carga negativa con respecto a acá. Acá los electrones, los que se comparten, están justo a la mitad de ambos átomos. Bueno, con respecto a las propiedades del covalente apolar y el polar, nos tiene que quedar claro eso, que este no se va a disolver en agua y este sí se va a disolver en agua, pero ninguno conduce la electricidad. Con respecto a la electronegatividad, vamos a ver ahora cómo la vamos a utilizar para hacer ejercicios. Respecto a la electronegatividad, ¿para qué nos sirve cuando vamos a utilizar los ejercicios? Como expliqué con el enlace covalente, que cuando yo hago la diferencia entre los dos elementos es apolar cuando la resta me da menor a 0,5 y polar cuando es entre 0,5 y 1,7, eso también lo podemos utilizar si hablamos de enlace iónico y enlace covalente. Si la resta me da directamente mayor a 1,7, vamos a decir que este signo es mayor, yo ya voy a decir que mi compuesto está formando un enlace iónico. Y si me da menor o igual a 1,7, mi compuesto va a tener un enlace covalente. Y ahí puedo dividirlo
depende la resta de lo que me dio. Si me dio menor a 0,5 puedo decir que es apolar, y si me dio entre 0,5 y 1,7, polar. Por ejemplo, van a haber ejercicios que yo les digo que tienen estos dos elementos, por ejemplo, el hierro y el oxígeno, formando un compuesto, y les digo qué tipo de enlace forman. Puedo hacer dos opciones. La primera, la más sencilla, es ver qué tipo de elemento estamos hablando. Si yo busco el hierro en la tabla, está acá, o sea que podemos decir que es un metal, y el oxígeno está acá, o sea que podemos decir que es un no metal. Por lo tanto, metal y no metal, ya ahí puedo deducir entonces que es un enlace iónico. Si lo quiero hacer más preciso a esa caracterización de qué tipo de enlace están formando, voy a hacer la diferencia de electronegatividad. Voy a buscar al oxígeno en la tabla, que tiene 3,5, el oxígeno, 3,5. Y a buscar el hierro, que tiene 1,8. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la resta entre ambos valores. 3,5 menos 1,8 me da 2, 1,7. Al me darme 1,7 puedo decir, fíjense, justo este está en el borde entre enlace iónico y covalente, está bien en el medio, pero puedo decir que me está hablando de un enlace iónico. ¿Por qué? Porque sé que estamos hablando de un metal y un no metal. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo les doy el nitrógeno y el oxígeno. Si buscamos en la tabla, ambos son dos no metales. Por lo tanto, ya podríamos decir que esto es un enlace covalente. Podemos hacerlo más preciso buscando las electronegatividades en la tabla para determinar si es apolar o polar. Buscamos al nitrógeno en la tabla, tiene una electronegatividad de 3. Y el oxígeno dijimos que tiene una electronegatividad de 3,5. O sea que yo puedo agarrar 3,5 menos 3, hago la resta y esto me da 0,5. 0,5 es un enlace polar, o sea, menor a 0,5 estamos hablando de una polar, y entre 0,5 y 1,7 es un enlace polar. Ese va a ser un tipo de ejercicio que van a encontrar, donde yo les doy compuestos que están formados por dos elementos y ustedes tienen que determinar qué enlace tienen. Ojo que también puede ser que me ocurra que sea entre dos metales. Por ejemplo, yo les digo el enlace que se forma entre aluminio y hierro. Si busca el aluminio y el hierro, ambos son metales, por lo tanto ya ahí determino que es un enlace metálico y no me tengo que meter con las diferencias de electronegatividad. Cuando hablamos de un metal y un no metal, o de dos no metales, para hacerlo más preciso, hago las diferencias de electronegatividad. Más que nada para el enlace covalente, para determinar si es apolar o polar. Otro ejercicio que van a realizar, se los voy a leer, es uno que tienen ustedes en el cuadernillo, que se los voy a dar. Primero voy a borrar el pizarrón. Bueno, estos dos ejemplos que les escribí acá son otro tipo de ejercicio que van a encontrar para realizar. ¿Y de qué se refiere? Que yo les voy a dar diferentes características de la sustancia o un compuesto incógnito y ustedes me tienen que determinar de qué tipo de enlace estamos hablando en ese compuesto. ¿Cómo vamos a sacar? Teniendo en cuenta este cuadrito que yo les hice, que les explica bien cada tipo de enlace y a lo último les deja las propiedades que yo les dije. Si son solubles en agua, si son insolubles, si conducen la electricidad, si no la conducen. Con esto acá nos vamos a basar para poder determinar el enlace en cada uno
de estos problemas. Voy a leer el primero, fíjense que me dice la sustancia A no conduce la electricidad. Tenemos que mirar quiénes son los que no conducen. Si recuerdan, yo les había dicho que los enlaces metálicos obviamente conducen la electricidad, los iónicos solamente cuando se disuelven y los covalentes nunca conducen la electricidad. O sea que con esa característica yo podría decir que es un enlace covalente. Fíjense que me dice aparte que tiene puntos de fusión bajo. Es otra característica que les había dicho de un enlace covalente, que a bajas temperaturas enseguidamente pasaban estados líquido y gaseoso. Y además me dice que es insoluble en agua. Dentro del enlace covalente, recuerden que está el polar y el apolar. El apolar es el que directamente no se disuelve en agua. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la sustancia A presenta un enlace covalente apolar. Vamos al otro. La sustancia B, fíjense lo que me dice ya ahora, conduce la electricidad en estado sólido. Con esta característica ya podemos determinar cuál es, porque hay uno solo que conduce la electricidad en estado sólido, que es el enlace metálico. Además, fíjense, tiene alto punto de fusión, es dúctil y maleable y es insoluble en agua. O sea, los metales ninguno se disuelve en agua. O sea que estamos hablando que es una sustancia que tiene enlace metálico. Los ejercicios van a ser sencillos. Yo les voy a mandar un Word con las actividades, pero también son ejercicios que yo saqué de su cuadernillo. Así que si lo tienen en su cuadernillo y lo quieren hacer ahí directamente, lo pueden hacer. Va a ser determinar qué tipo de enlace, sabiendo si es metal, no metal, como hicimos anteriormente, y de este tipo que yo les doy características y me tienen que determinar qué tipo de enlace es. Si se les complica, si hay dificultades para poder entender el tema, les pido que alguno, aunque sea el grupo, me avise y podemos hacer para la semana que viene, el día que les quede cómodo, un encuentro en Zoom para poder aclarar todo esto, estos tres tipos de enlaces. Sé que es un tema nuevo ahora y cuesta al principio poder entenderlo, así que no tengo ningún problema de poder hacer un encuentro y resolver todas las dudas y hacer los ejercicios juntos. Así que si les parece y quieren hacer eso, me avisan. Y si no, me van entregando y me van preguntando las dudas como hacemos siempre. Les mando un beso grande y que tengan un muy lindo fin de semana.